Bienvenidos familia, en el marco de Marcos. En el mundo de las letras, Cuba tiene hombres y mujeres que han dado mucho que hablar. Hoy nos acompaña un hombre que tiene una larga historia en esta trayectoria maravillosa que es escribir. Y tiene tantas que voy a leerlas. Ensayista, editor, poeta, narrador, periodista, dramaturgo, cuentista, pero cuentista de cuentos de verdad, y traductor, entre otras más que él va a comentar. En el marco de Marcos, mi amigo, mi compañero y mi colega, Luis de la Paz. Gracias, Luis, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme a tu muy visto programa, que siempre estar en un espacio contigo es un privilegio. Gracias, muy amable, muy agradable. Esto vamos a hacerlo muy coloquial, muy como si estuviéramos allá en el PEN. Exacto. Que después vamos a hablar del PEN Club, que es algo muy importante. ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? Mi infancia fue una infancia donde se mezclan cosas lindas y cosas desagradables. Cosas lindas porque la infancia es el mundo más maravilloso. Claro. Es donde surgen la formación, es donde todo se va conformando alrededor de uno. Sin embargo, a mí me tocó una infancia, como nací en el año de 56 y la revolución llegó en el 59, yo tenía 2 años cuando ese cambio ocurre, y con ese cambio empezó un deterioro paulatino, pero lamentablemente indetenible, hacia la destrucción y el fracaso, que todavía 65 años después seguimos padeciendo. Desgraciadamente. De manera tal de que las cosas bellas asociadas a mi infancia siempre se vinculaba a algún aspecto negativo. Yo tenía un ser maravilloso que era mi madrina, se llamaba Zoila, y ella, mi madrina y mi tía, y siempre yo era su favorito, y me llevaba a pasear y nos llevaba a conocer lugares. Con ella fui a Varadero la primera vez, con ella fui a Soroa, y lo que hacíamos en La Habana, yo soy de La Habana, era que ella me llevaba hasta la lanchita de Casablanca, me montaba en la lancha, brincaba y llegaba a Casablanca. Qué rico era eso. Eso era delicioso. Todos los niños disfrutábamos muchísimo de eso. Y era un paseo encantador para todos los niños. De verdad. Ella se sentaba en un banco allí en el parque que estaba al lado de Casablanca, y yo correteaba y subía para acá y para allá. Y una de las cosas que hacía, que me gustaba mucho, era subir una gran escalinata hasta el Cristo. Allá arriba, cuando estaba el imponente Cristo de La Habana, tenía una vista espectacular de la ciudad y de la entrada a la bahía. Y ese era un recuerdo y algo que yo disfrutaba mucho. Sin embargo, un día voy a hacer lo mismo, y en medio del camino de la escalinata habían puesto una cerca de hierro y había un guardia armado y un cartel que decía: no pase, zona militar. Y aquello que era un placentero, claro, se convirtió en algo chocante que me desagradaba. Después, como otro ejemplo, mi madrina me llevaba a una cafetería que había en la calle Galeano que se llamaba La Estrella de Oriente. Allí yo me comía un batido y un pan con queso, algo. Un día llegamos, ya después de la ofensiva revolucionaria del 68, donde cerraron todo, y había un cartel: cerrado. Y así, de manera tal de que mi infancia y mi adolescencia en parte fue transcurriendo de esa manera, entre cosas lindas y positivas que me enriquecían y cosas negativas, porque a un recuerdo grato se imponía, claro, un episodio, una frustración frustrante. Claro. Y después, que quizás fue un momento clave y fundamental en mi vida, y está en mi obra, está en mi literatura, es algo que yo repito mucho. Un día estaba yo en los alrededores del Parque Central, donde estaba Fuente de la India, y vinieron cosas extrañas en aquella época, estoy hablando de los años 60, unos turistas, y me preguntaron el nombre de la fuente.
Y yo no sabía que yo era la fuente de la India. Yo sabía que era una fuente que había una India, pero no sabía el nombre. Y me trato de ayudarlo y busco esculpido en algún lugar fuente de la India. Y al final le dije, no, mientras yo estaba hablando con ellos o tratando de ayudarlos, de la distancia había un hombre haciéndome señas. Pero yo no entendía las señas ni pensaba que fuera conmigo. Por supuesto. Al final no pude ayudar a los turistas, ellos se fueron. Yo me quedé un poco avergonzado por no conocer mi ciudad, ¿no? Y los veía alejarse y de pronto me toman por el brazo. Un hombre me toma por el brazo, me zarandea y me dice, estás preso, tú no sabes que en este país no se puede hablar con extranjeros. Tú eres un adolescente. Yo tendría 11 o 12 años. Un niño. Qué Tú no horror. sabes que en este país no se puede hablar con extranjeros. Y aquello, Marcos, me marcó. Claro. Que valga la redundancia. Sí, por supuesto. Me marcó y yo a partir de ese momento, yo nunca fui más el mismo. Se me sobrecogió y me di cuenta que en el lugar donde yo estaba viviendo había algo que no funcionaba. Por supuesto. Qué experiencia tan traumática. Traumática. Te traumatizó. Definitivamente lo fue, sí. Traumática. Me marcó grandemente y bueno, y en esa corriente de la persecución, el acoso, la intimidación, la pérdida de los lugares que conforman el espíritu de una ciudad, fue que transcurrió mi infancia y mi Tu adolescencia. infancia y la adolescencia. Y bueno, entonces, ¿cómo surge el afán, el amor, la necesidad de manifestarte escribiendo? Eso fue posterior. Yo leí un poco, no mucho, desorientado. Y después conozco a uno de los hermanos Abreu, el mayor de los hermanos Abreu, José Abreu. Y después descubro que los otros hermanos escribían también, Claro, Juan y Nicolás, y que era una familia. Una estirpe. Exacto. Vamos a llamarla así. Como pudo ser los Loinás, Por que supuesto, todos escribían. Por supuesto. Y José empezó a guiarme algunas lecturas y un día me le aparecí con un poema. Y digo, escribí un poema que era una bobería y él me dijo, está muy bien. Y entonces empezó a guiarme hacia el mundo de la escritura. Pero aunque yo escribí fundamentalmente poesía, o sea, yo empecé escribiendo fundamentalmente poesía, lo que realmente me gustaba escribir, y lo hice por mucho tiempo, era el cuento. Para mí el cuento era lo que más me gustaba hacer. Qué bien. O sea, tuviste un guía, un maestro, un mentor, vamos a llamarle. Tuve un mentor que no solo fue él, sino la familia, que él a su vez fue el mentor de sus hermanos. Y había una cosa muy curiosa que nosotros hacíamos. Nosotros nos reuníamos en su casa, en casa de los Abreu, y nos recomendábamos lectura. Y decíamos, esta semana vamos a leer este libro, y cuando nos reunamos la próxima vez, vamos a analizar el libro. Imagínate. Pero había una peculiaridad. Tú vas a hablar a favor del libro y yo en contra del libro. Y la semana siguiente se viraban los papeles. Yo iba a hablar sobre el mismo libro a favor y tú en contra. Pedagogía pura. Y aquello era una manera de enseñar y de forzarte. Y de forzarse. Claro, claro. Y eso me ayudó mucho, me fumó. Qué bien. ¿En Cuba dejaste algo escrito en Cuba? En Cuba escribí bastante, sobre todo cuentos. ¿Ya te dedicaste, trabajaste? Sí, escribí en mi casa. En tu casa. Yo evité en todo momento, por las mismas circunstancias, marcado por la infancia, por aquello del hombre de lejos, Claro. que así se titula el cuento, un cuento que yo escribí, donde narro ese episodio. Yo asumí, aquí hay que escribir y guardar lo que uno se escribe y no tratar de vincularme con el mundo cultural, porque vincularte con el mundo cultural va a hacer que se viren los ojos hacia ti, porque eres un escritor, y a su vez, sobre todo en aquella época, años 70, era publicar implicaba
un vínculo con la revolución, si era... Destacarte, ya... No, y te pedían, Y pediste. si escribía un poema, bueno, falta un poema Che, un poema Por Fidel. supuesto. Y entonces yo no estaba dispuesto a eso. Y preferí escribir y guardar. Y lo leíamos a veces después a los hermanos Abreu. Nos reuníamos también con Reinaldo Arenas y nos íbamos al Parque Lenin. Imagínate. Nos íbamos al Parque Lenin y... Perdóname, es que eres un privilegiado. Fuiste un privilegiado. Sí, verdad que sí. Estaba con... Por favor. Sí. De verdad que yo me siento muy orgulloso de haber tratado con Reinaldo, porque Reinaldo era un hombre excepcional. Yo podría decirlo, y lo digo así con seguridad total, de haber tenido la oportunidad, que no muchos tienen, de haber conocido un genio. Por supuesto. Porque él tenía la genialidad de la creación. Por supuesto. Y eso, yo tuve ese honor. Fíjate, yo hubiera dado cualquier cosa por conocerlo. Lo vi una vez, bueno, me lo presentaron una vez en España, pero fue una cosa de, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, etcétera. Sí, social. Y pum. Pero tener esa posibilidad que tuviste es única, mi amigo. Además, pero Reinaldo era un peligro fuerte. Sí, porque tenía un carácter muy, según me han dicho, muy... no solo el carácter que tenía pero tenía una personalidad literaria tan intensa, tan intensa, que cualquiera que estuviera muy vinculado a él, terminaba escribiendo como Reinaldo, adjetivando como Reinaldo. Por supuesto. Y entonces era una influencia muy fuerte. Sí. Entonces, en ese sentido era... Peligroso. Era peligroso, porque al final dejaba de ser tú para convertirte en un imitador. Un imitador, obviamente, en segunda parte nunca fueron buenas. Exacto. Y era muy... De hecho, todavía en el marco literario cubano existen muchos imitadores de Reinaldo, de Lezama, de Virgilio, y que son grandes figuras de la literatura. Y traía como consecuencia eso, que te influye mucho. Por suerte... yo no sufrí esa influencia en ese sentido de que me hiciera perder un poco mi identidad. Pero era en ese sentido peligroso. Además, tú que no lo conociste solamente socialmente, Reinaldo tenía un concepto tan grande de la ironía. Era tan irónico y muy divertido. Todo lo que hablaba te hacía reír. Que envidia sana. Sí, se le puede decir así, envidia sana. Pero fue muy positivo, igual que los hermanos Abreu en mi formación. Qué bien, qué bien. Háblame entonces del Mariel. Bueno, uno desde que casi tiene poder de decisión, aspira a irse de ese país. Yo lo traté de hacer y yo decía, bueno, de aquí hay que irse. ¿Cómo irse? Ese era el problema. Acuérdate que en años 60 y tanto, Fidel Castro dijo, todo el que quería irse aquí ya se fue, y se acabaron los vuelos de la libertad, y se acabaron la posibilidad de irse de Cuba. Y pasaron muchos años sin que nadie saliera ni entrara. Ni se comunicara. Exacto. Porque llamar por teléfono aquí era imposible casi. Era imposible, además era sospechoso si recibías cartas en tu casa, si hacías llamadas telefónicas, porque el objetivo del gobierno, así lo pienso yo, era establecer dos mundos paralelos. El mundo corre en esta dirección y Cuba, detenida en el tiempo, pero corriendo, porque es inevitablemente correr, de una manera paralela, donde no hubiera una comunicación entre el exterior y el interior para que tú no supieras ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba fuera del mundo libre? La isla? Y eso lo rompió cuando Fidel Castro necesitó dinero y empezaron las visitas a la comunidad. Sí, efectivamente. Llegaban gentes, amistades, familiares, que se habían ido de Cuba hacía 20 años y cuando llegaban a Cuba te contaban, he viajado aquí, tengo una casa, tengo un auto, Claro. O sea, te contaban cosas y tú decías... Llegaron las fotos y la traían. Tú lo ves. Te fuiste de aquí sin nada, con una mano adelante y una tengo una detrás. Casa con piscina, tengo un carro del año y todo.
Y yo me quedé aquí y yo estoy exactamente igual como cuando tú te fuiste, o peor. Sí. Y tú vienes y has progresado. Claro. Y eso en la fase, en la etapa, digamos, material. Pero la gente llegaba y decía, mira, estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo lo otro. Tengo un Entonces, negocio. Tengo un negocio. Te abría el panorama, el mundo que tú no conocías. Claro. Y eso impactó a muchos, en muchos cubanos, en toda la isla. Y las ansias de querer salir, de irse de Cuba, aumentó. Yo personalmente estaba en los últimos años, en el año 79, 78, ya en el 78, perdón este paréntesis, yo me negué a ir a la guerra de Angola y Etiopía. Estaba yo No, ya te hicieron la cruz. me Ya, crucificaron. ya. Estaba en un batallón que habían más de 500 hombres y dijeron, los que no quieran ir, que den un paso adelante. Pum, Y fuimos 5. nada más. Yo fui el quinto, yo fui el último, pero di el paso. Y a partir de eso No. empezó una debacle. Claro. Me sacaron de mi trabajo, me botaron de la universidad, me hicieron horrores. Y ya yo estaba en una situación que yo me decía, el próximo paso es que me apliquen la ley de peligrosidad. Claro, claro. Y estaba buscando cómo irme. Tenía unas cámaras para lanzarme en una goma, pero por fortuna, y lo digo, no conseguí una brújula. Qué bien, perdóname. Qué bueno que estamos tratando esto con Luis y que Luis nos está abriendo este panorama, porque este programa se ve en México, se ve en Latinoamérica, en Latinoamérica, Perú, Venezuela, Colombia. Fíjense por decir que no quiere irse a pelear por una causa que no tenía nada que ver con los cubanos. Sí, Una guerra mercenaria. mercenaria. Era Mercenaria, pero que tú no cobrabas nada. No, el que cobraba era El que cobraba era el gobierno. el El gobierno gobierno cubano. comunista cubano. La guerra de Angola y Etiopía, en la que participó Cuba, eran tropas de ocupación mercenaria enviadas por el gobierno cubano. No le llamemos de otra manera, porque en mi punto de vista eso es lo que era. Bueno, el asunto es que Acabaron contigo. acabaron conmigo. No conseguí una brújula para poderme ir y Bueno, viene el año 80. quién sabe si afortunadamente Claro, no la claro. conseguiste. Por eso te digo, me alegraba no conseguirla. Tantas y tantas personas que murieron en ese corto tramo de 90 millas con aguas terribles. Además, cuando yo hice el viaje, al final de cuentas, yo hice esa travesía, pero un barco Pero un camaronero barco, claro. grande, y era terrible, Sí, fue terrible. impresionante, impactante. Sí. Y ahí uno se da cuenta del verdadero peligro. Efectivamente. Y llega el año 80 y en abril, comenzando la Semana Santa del año 1980, ocurre lo de la Embajada del Perú. Un grupo de personas en un ómnibus penetran dentro de la Embajada del Perú, piden asilo político. Durante el episodio hubo un tiroteo entre los guardias hacia los que iban en el autobús y muere un soldado cubano por el tiro cruzado de su Claro. el otro custodio. Y el gobierno lo toma como bandera. Ya. Exacto. Y mandó a quitar la posta de la Embajada de Perú, tratar de presionar al gobierno peruano, y el gobierno peruano le mantiene su posición. No, yo voy a darle asilo a estas personas porque ellos están desarmados. Sí. Al final Cuba quita la posta y Fidel Castro, en esos ataques de él piensa que entrarán 3 o 4. 3 o 4. Y se equivocó. Se equivocó de P al PA. Sí. Y en 48 horas entraron 10.800 personas. Me imagino. Y Yo recuerdo eso. Y hay que pensar en este detalle. La Embajada de Perú es una casa con un patio. Es una casa. Es una casa. Imagínese una casa grande, pero una casa y un terreno de... Es decir, fue una casa de una persona que vivía. Esto fue en Quinta Avenida. Sí. Quinta Avenida es una zona residencial que vivían las personas pudientes, las personas que querían tener una casa buena, etcétera, etcétera.
esas casas se convirtieron en embajadas. Y que eran propiedades que le habían robado Que le habían a su legítimo dueño. Efectivamente. Eso también, y las convirtió en embajadas. Sí. Bueno, pero es una casa. Una Es casa. una casa donde se aglomeraron 10.800 personas. Se hacinaron. Exacto, hacinados en 48 horas. Yo estuve en la embajada, estuve como varias horas y después salí a buscar a mis familiares. Y cuando regreso, ya habían cercado, ya no permitían entrar a más nadie y me quedé fuera. Y fue muy frustrante para mí porque veía que mi única posibilidad de poderme ir de Cuba se estaba esfumando. Pero la situación a Fidel Castro se le hizo de tanta presión que él necesitó una válvula de escape que ya había utilizado en el año 65 con Camarioca, Camarioca. un puerto que está cerca de la provincia de Matanzas y por el cual salieron varias centenares de personas. Y después ocurre y dice, vamos a utilizar el mismo método, mueve a sus peones y sus teclas de Miami y van barcos a buscar O sea, le abre al exilio la posibilidad de ir en barcos a Cuba para sacar a supuestamente los familiares. Pero que no fue así. No fue así, o En no parte, fue exactamente no así. no fue así. Tú ibas a buscar a tus familiares, que a lo mejor ibas a buscar a 30 personas y te daban a 3 y el resto del barco te lo llenaban de elementos antisociales. Antisociales. O personas locas también sacaron gente Claro, de los y de las cárceles. hospitales y de las cárceles. Y de las cárceles. Pero a veces también en ocasiones no sacaron a nadie, a ningún familiar, ¿de acuerdo? Porque eso era opcional al Estado, al gobierno comunista. Y entonces no se llevaban a la familia y llenaban el barco que la familia había o lo tenían o pagaron a un barco y se llevaron a los locos y a los delincuentes. Ese fue el panorama. Ese fue el panorama. Comienza el éxodo de Mariel, que es la travesía entre el puerto de Mariel al este de La Habana y Cayo Hueso. Ajá. ¿Y tu familia te fueron a buscar? No, a mí no me fue a buscar nadie. ¿Alguien? Nadie. Yo fui a la estación de policía y me declaré delincuente. Y como delincuente te sacaste. Sí, ¿Te fuiste? Me fui como delincuente. Exactamente, me fui como homosexual. Oh. Porque había... También, esa era otra parte. Tú tenías que declararte un elemento antisocial. Sí. Y ser homosexual era un elemento antisocial. Era antisocial. Y en el caso mío, Mucha gente se fue así. sí, cuando yo llegué allí para llenar los papeles, había una muchacha joven llenando los papeles y tú que eres homosexual. ¿Y dónde está tu pareja? Yo le dije, no, yo no tengo pareja, cualquiera que ande por la calle es mi pareja, y al azar. Claro. Y me dicen, no, tú no eres homosexual, tú eres maricón. Así, textual. con el lenguaje, era una cuestión de tratar de humillar. O sea, había que ser maricón para poder seguir. Aunque no lo fuera, pero si tú decías tú eres maricón, yo soy maricón, y mucha gente iba que no era ni porque No eran ni- mucho. y lo decían y hacían el papel. Pero si yo tuve un amigo, que esto es gracioso, Qué pena, Dios mío. si no es patético, pero es Patético. gracioso. Él llegó y cuando, no sé el lenguaje, cómo controlarlo aquí en la conversación, pero bueno, cualquier cosa ponen un bip. Sí. Le dice, no, yo soy homosexual. Y la persona que lo está entrevistando le dice, ¿activo o pasivo? Y él no sabía que era ¿Qué activo o cosa era? pasivo. Claro. Y dijo, no, yo soy activo. Dice, no, de aquí no se van los bugarrones. Wow. Fíjate hasta dónde llegó. Wow. Que entonces cambió Sí, la porque cosa. eso claro, no tenía nada que ver con... Bueno, no, Y increíble. así. Bueno, el asunto es que Te vas. me voy. Te vas. Llegas a Miami. 125,000 cubanos Wow. más que salieron durante el éxodo de Mariel. Llego a Cayo Hueso y me mandan, yo llego solo, y me mandan a un campamento para refugiados en el estado de Pensilvania. Allí yo estoy por alrededor de 2 meses y es una experiencia Claro. también traumática. Y una para un experiencia escritor de vida. más, para un escritor más. Bueno, Me bueno, imagino que eso está... no, hay una novela, testimonio que se llama Al pie de la montaña. Oh, Al pie de la montaña porque estamos a los pies de los Apalaches. Ya. Es donde estaba la base militar, donde nos procesaban.
Y yo, Marcos, cuando yo llegué allí, al segundo o tercer día, yo comencé un diario. A escribir un diario porque yo dije, esto es una novela. No, no, claro. Y al Y cabo del tiempo, efectivamente, sí, me costó trabajo escribirla. sí, No rompía con la inmediatez Sí, de la experiencia. sí, yo sé eso. Y la escribí eventualmente y se llama Al pie de las montañas. Es esa novela sobre mi estancia en Pensilvania. ¿Cómo te fue esa llegada? ¿Cómo conseguiste? Que no, por supuesto no empezaste a trabajar como actor, digo, como escritor. No. ¿Empezaste ahí a trabajar? Cuando ¿te quedaste tiempo allí? Estuve 2 meses nada más, pero en esos 2 meses ¿Y a dónde fuiste? conocí vi el medio y ahí comprendí la cantidad y constaté la cantidad de delincuentes que habían sacado directamente de las cárceles Claro. para mandarlo a Estados Unidos. Porque lo Y la viviste. cantidad de enfermos mentales que habían sacado de los manicomios y de los centros hospitalarios. ¿Compartiste con ellos? Compartí con ellos, con algunos te causaban lástima, sobre Claro, todo los enfermos mentales que estaban fuera de la realidad. Ni No sabían dónde estaba. Exacto. Efectivamente. Qué Así barbaridad. mismo fue. Y, Qué experiencia. y ahí Luis. tú te das cuenta que toda la intención de vaciar las cárceles, los manicomios, era para ensuciar la imagen de las personas que Por estaban supuesto. yéndose de Cuba por razones políticas, Por supuesto, por supuesto. por una dictadura que en aquel momento llevaba 20 años. Ya. Y estuve 2 meses, después llegó a Miami. Mi mamá y mi papá y mis hermanas salieron después que ellos no se habían presentado en ningún lado. Y fueron a la estación de policía, se presentaron y le dieron también el viaje. Y cuando yo llego a Miami, ya mis padres están aquí. Ay, qué bueno. Y ya tienen un techo. Qué bueno. O sea, yo llego, supuestamente iba a llegar a casa de una tía que muy generosamente nos recibió y se ocupó de nosotros, mi tía Conchita. Y pues ya mis padres ya sabían, tenían un apartamentico en la pequeña Habana, en el corazón de la pequeña Habana. Y llegué a Miami y al otro día ya yo comencé a trabajar. No me digas, ¿en qué? Comencé a trabajar en una recapadora de gomas. Oh. Bueno, Y empecé ahí a trabajar y cerca del aeropuerto, donde está ahí el aeropuerto. Y estuve un tiempo. Y después me fui cambiando de trabajo. Yo siempre tuve la vocación de periodista. Yo creo que yo fui primero periodista que escritor. qué escritor. Porque cuando yo era un niño, en la escuela, en el acto cívico por la mañana, a veces hacían unos partes de prensa y la maestra me guiaba y yo era el que lo escribía. Qué bien. Los alumnos de la escuela, Albert Einstein, que bien, siempre tenía alguna qué cosita. bien. O sea, de ahí creo que surge en ese momento. No me digas que llegaste a un periódico y dijiste, aquí estoy yo. Y Sí, pero no ¿No fue así? No. Y Bueno. de hecho, trabajé todos los años que trabajé en este país, 37 años en una misma compañía, en el aeropuerto de Miami, una compañía de rentar carros. mira, bueno, pero tenía Un buen trabajo. Un buen trabajo. Era muy buen trabajo, con muy buenos beneficios. Y además tenía resuelto casa, comida, Exacto. la familia, Tenía apoyar a la familia. el pan nuestro cada día estaba resuelto con ese trabajo. Ya entonces podías pensar en En la escritura. la escritura. Y en el periodismo. vocación. Después empecé a escribir en Diario Las Américas, gracias a la pianista Zenaida Manfugaz, ¿Cómo no? una Tremenda gran escena. pianista, brillante. Tuve la suerte de trabajar con ella. Y ella, Qué bueno. y ella era muy amiga del doctor Aguirre, que era el dueño del Diario Las Américas en aquel momento. Y ella vino a dar un concierto de música de Beethoven. Ya. Y yo le dije, Zenaida, me gustaría escribir algo, pero no tengo dónde publicarlo. Y me dice, escríbelo, yo hablo con el doctor Aguirre. Y publiqué un artículo Qué bueno. que se llamaba Todo Beethoven, Oh, figúrate. en alusión a lo que iba a hacer Zenaida. Qué bueno. Y a partir de ese instante, en el año 96, fue que empecé a escribir en Diario Las Américas. Qué bueno. Yo me acuerdo, perdóname que te interrumpa, que en aquella época había muchos periodiquitos que se daban llamaban gratis. periodiquitos, sí. De periodiquitos, diferentes, pero cantidad de periodiquitos. Muchos. Y mucha gente tenía la posibilidad
Tú no llegaste No, yo no llegué a eso. tú entraste por la puerta Yo grande. entré, bueno, digamos que sí. Bueno, sí. De hecho, Claro. sí. Empecé en el diario y siempre estuve escribiendo allí, pero yo no dejaba mi trabajo. Claro. Porque, por dos razones. Una, porque era un trabajo que me garantizaba un futuro. Claro, Y dos, porque yo conservaba mi libertad. por supuesto. Cuando tú trabajas para un medio, aunque la libertad de expresión y la libertad de opinión, tú estás supeditado al medio, Efectivamente. a la política del medio. Esa es mi política. Fue mi política antes de retirarme. Bueno, estamos en la misma Ahí sintonía estamos, ahí mismo. porque yo hice lo mismo. Además, no es lo mismo, Marcos, meterte 8 horas trabajando en un periódico Terrible. escribiendo y después llegar a tu casa a escribir literatura. No, y además, tener que escribir lo que el periódico te marca, la cosa que tienes que hacer. Y después escribir literatura. Yo te quiero preguntar algo porque para mí es una cosa que yo quisiera, pero yo nunca fui capaz de hacerlo. La poesía. ¿Cómo te viene cómo el poeta se inspira? ¿Es porque de verdad te bajó la musa o algo te tocó? ¿Cómo es la cosa esa? Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo es el caso tuyo? En el caso mío, en general, en mi literatura, en todo lo que he escrito, a veces uno tiene un proyecto, una idea. Quiero escribir un texto, un cuento de tal historia. En la poesía no. La poesía yo nunca me he propuesto escribir un poema sobre tal tema. De pronto hay algo, haces una nota, un verso, 2 versos, y después ese poema va creciendo y se convierte en el poema, pero no es algo que yo previamente concebí. Sin embargo, en lo que es la otra cuento, novela, etcétera, sí tú elaboras una idea. Aún así, uno empieza a escribir y termina el texto, lo deja reposar, lo vuelves a retomar, y cuando pasa el tiempo, a mí me pasa siempre, digo, pero esto lo escribí yo. Siempre me pasa lo mismo. Mira qué interesante. Es una sensación de que soy yo, pero no soy yo. Hay claro un distanciamiento. Efectivamente, qué bien. Que a mí me llama mucho la atención, pero sí ha ocurrido conmigo. Qué bien. Ahora, en caso de la poesía, es único. La poesía es un instante, que si no lo aprovecha en ese momento, se va. Se va. Qué bien, qué interesante. Óyeme, es mucho lo que quiero preguntarte y el tiempo es corto. No quiero dejar de que nos hables del Pen Club, para que la gente sepa la importancia que tiene el Pen Club. Bueno, el Pen Club es una organización internacional fundada en el año 1921, poco tiempo después de terminada la Primera Guerra Mundial. Se funda en Inglaterra con la finalidad de agrupar a los escritores. De pronto esa organización crece como la espuma y se expande por toda Europa y llega a América Latina, que creo que el primer país que tuvo un centro PEN fue Argentina, y se expande por el mundo entero. Ese PEN quiere decir PEN, poetas, ensayistas y novelistas. Esas son las iniciales de la organización. Luego, la organización, que adquiere una dimensión muy mundial, se proyecta también como una organización enfocada en la defensa de la libertad de expresión, enfocada en los derechos de las mujeres, y se preocupa por los escritores en prisión. Son varios comités que tiene el PEN Internacional, que se ocupa de denunciar cada vez que encarcelan a algún escritor, a algún periodista. Y esa organización, que cumplió 100 años, en el 2021 cumplió 100 años, está distribuida en el mundo entero en más de 150 centros PEN. Hay muy pocos centros PEN en el exilio. Uno de ellos es el PEN de escritores cubanos en el exilio, al cual pertenecemos. Es una organización que, en el caso de nosotros los cubanos exiliados, se fundó en el año 97 y fue admitida al Centro Cubano en el Exilio durante el Congreso del PEN Internacional celebrado en Edimburgo. Pero en Cuba hubo un PEN
que se fundó en el año 1945 por Jorge Mañachi. Figúrate. Y allí estuvo la figura más importante del mundo. Igual que en el PEN Internacional, ha habido figuras muy importantes como presidente. Arthur Miller fue presidente del PEN Internacional. Orson Welles fue presidente del PEN Internacional. Y ha habido grandes figuras importantes al frente y en la organización. Y a nivel mundial igual, o sea, cada país, ¿no? Y aquí en el exilio llevamos más de 25 años, 27, desde que fue establecida nuestra organización, y nos enfocamos en la difusión del quehacer literario de los cubanos en el exilio, y a su vez nos ocupamos mucho de denunciar los atropellos y la persecución a los escritores y artistas en Cuba, ya que en Cuba nadie lo denuncia. Ya, tú fuiste presidente del PEN nuestro aquí en el exilio, y yo tengo la suerte y el orgullo de pertenecer a esta organización mundial a la que se refiere Luis. Luis, el tiempo, tengo muchísimas preguntas, tenemos que hacer un remix. Debía haber sido más breve. Sí, no, me parece que ha sido muy interesante todo lo que has dicho. ¿Cualquiera puede ser miembro del PEN? No, tiene que ser escritora, haber publicado un libro y eso. Por eso, pero cualquiera. Sí, cualquier cubano o descendiente de cubano. Exiliado, por supuesto. Sí, si hay alguien que está vinculado con el régimen cubano, no. No, efectivamente. Luis, muchísimas gracias por venir. Ha sido de verdad un verdadero honor tenerte aquí esta tarde, y para mí es muy importante que este conversatorio, porque realmente yo no conocía tu vida ni la manera que saliste de Cuba, ni mucho menos. Así que te reitero las gracias, y además estás en stand-by para la segunda vez. Bueno, me imagino que ustedes han pasado una velada maravillosa, como lo hemos hecho nosotros aquí en el Marco de Marcos. Todos ustedes que están suscritos, pero mejor dicho, suscritos al canal, gracias como siempre. Y los que no, por favor, suscríbanse, que nos ayudan muchísimo a crecer. No para nosotros, que yo, por ejemplo, ya tengo 6 pies, sino para ustedes, para seguir ofreciéndoles nuestro trabajo. Así que, como siempre, los espero en el próximo Marcos de Marcos, aquí, en el Marco de Marcos, en mi canal. Gracias. Los espero.